Uno puede, ya que el suelo, súper, si ustedes pueden grabar, yo mejor, ¿sí? Porque este sistema de grabación del mío es medio rarito. No, parece que no deja grabar. Graben nomás, chiquillos, graben, porfa, dejen grabando nomás, ¿sí? Pongan grabación, grabar, ¿sí? Exactamente, lo que hace el camellón, les voy a poner una foto de lo que es el camellón, ¿sí? Si es que yo llegara a tener rocas, ¿sí? Básicamente lo que se hace el camellón, ¿sí? Para jugar un poco con esto, es eso. Si se dan cuenta, yo tengo al menos acá por lo menos unos 40 centímetros más de suelo hacia arriba, ¿sí? Que lo que dice Jairo, básicamente lo que estoy haciendo es añadir más suelo al terreno. Estoy añadiendo una capa superior. O sea, hago un movimiento de tierra, hago un movimiento, ¿sí? Hago un movimiento del suelo, ¿sí? Y lo que se hace ahí es levantar, por así decirlo, el suelo, ¿sí? Lo estoy levantando y me estoy teniendo algunos centímetros más, unos 40, por si puede, hasta 40, 20 centímetros más. Esto se ocupa mucho, mucho en la agricultura, ¿sí? Mucho. Especialmente cuando tengo problemas de profundidad o de compactación. No en todos los cultivos, ¿sí? Se puede ocupar en algunos cultivos frutales que no tienen raíces tan profundizadas. Se ocupa mucho en hortalizas, digamos, hortalizas viniendo a ser lo que es, por así decirlo, las ensaladas, ¿sí? Se ocupa mucho en lechuga, ajo, ¿sí? Pero no se puede ocupar en todo. Por ejemplo, no se ocupa, ¿dónde? En cereales, en trigo, en avena, ahí no se puede ocupar, ¿sí? Pero sí se puede ocupar. Entonces, eventualmente, si la cantidad de rocas es muy alta o si mi suelo está muy compactado, se podría hacer esto, ¿sí? Todo depende de la cantidad de rocas. Yo les contaba la semana pasada que si la cantidad de rocas es demasiado excesiva, claramente ni siquiera puedo entrar con maquinaria. Para hacer esto, igual necesito entrar con maquinaria. Esto, como digo, se puede ocupar generalmente para la presencia, cuando hay presencia de roca. O a lo mejor cuando tengo cierto grado de compactación. Entonces, estos son los famosos camellos. ¿Qué pasa cuando tengo, como decíamos ahí, inundación en las capas inferiores? Inundaciones. ¿Qué se puede hacer? Si yo tengo en mi horizonte de suelo, por ejemplo, acá tengo mi horizonte de suelo y yo veo que en el invierno empiezo a tener inundaciones, ¿sí? Y se empieza a inundar hasta acá. ¿Qué puedo hacer? ¿Alguien sabe lo que se puede hacer? ¿O se le ocurre? ¿Alguna idea? Agujeros, profe, agujeros grandes que drenen un ¿Ya? poco el agua. También, Christopher, ¿algo iba a decir? No sé. Quizá cambiar esa capa. ¿Ya? Es muy difícil cambiar las capas del suelo, ¿sí? Es muy difícil. Generalmente, cuando tú tienes una inundación, generalmente el agua viene desde abajo, desde las napas subterráneas, y se empieza a subir. Sube el agua, ¿sí? Sube sin problema. Así como la flecha va subiendo, va subiendo, va subiendo. No puedes cambiar solamente esa capa, no viene, el agua generalmente no viene desde el lado, sino que viene desde abajo. Entonces tú vas a tener problemas acá. Sí se hace Profe, lo que dice, aunque parezca un poco, aunque a primera oída, ¿sí? Puede sonar un poco descabellado, lo que dice María Elena, que decía que se hacen hoyos para que salga el agua. Efectivamente, eso se hace, ¿sí? Eso se hace. Se hacen unas estructuras, ¿sí? Que son como tuberías, por así decirlo, que se llaman drenes. Ahí está, ¿viste lo que dice Jairo? Dice, generalmente para que no sucedan inundaciones se hace un agujero donde llega el agua para evitar inundaciones. Efectivamente, eso se hace. Yo sé que suena un poco raro, pero eso es lo que se hace. Se llaman drenes, y les voy a mostrar acá una imagen para que las vean y que cómo son los drenes. Les pongo, les voy a mostrar una imagen para que vean que uno no es chamullo esto, ¿sí? Espérense un poquito, que se cargue la imagen, se las comparto al tiro, ¿sí? Para que las vean. Si se dan cuenta acá, esto que está ahí en la imagen, son lo que dicen ahí, es como una especie de cañería, un hoyo, ¿sí? Por el medio del camino. Fíjense que acá está, por ejemplo, este que está acá a la izquierda, está al final del cultivo. Entonces lo que se hace con estos hoyos, fíjense que algunos van por el medio, algunos van por acá, fíjense que este tiene incluso acá unos hoyos laterales, ¿sí? Y lo que hacen estos hoyos, ¿sí? Estas, que a veces son canaletas, como una especie de canaleta, no es un canal de riego, todo lo contrario, lo que hacen estos, si se dan cuenta, fíjense, las paredes de esto cómo se ven mojadas. Lo que hacen esto es que estos se construyen, generalmente se construyen en algunos lados antes de que llegue el cultivo, o a lo mejor por al medio del paso del cultivo, y lo que hacen esto es sacar el agua del suelo, ¿sí? Se llaman drenes, así tal cual
como lo escuchan. ¿Sí? Y entonces el agua sale. Entonces cuando tengo estas capas subterráneas inundadas, ¿sí? Se hace eso, ¿sí? Se hacen estos drenes, que básicamente eso, es como una especie de cañería que va sacando el agua, ¿sí? Ahí, y ahí se ve, ¿sí? Entonces cuando tengo estas capas inundadas, puedo ocupar los drenes, ¿sí? Los drenes. ¿Qué puedo hacer cuando tengo capas compactadas? Ya dijimos que una manera de trabajar con las capas compactadas, ¿sí? Es aumentar el tamaño del suelo, ¿sí? Subir el suelo, por así decirlo. Cuando tengo inundaciones puedo hacer estos drenes. ¿Qué hago cuando tengo compactación? Me dice ahí, por ejemplo, Jairo, que puedo mojar las compactaciones. ¿Qué pasa si tengo una compactación muy dura? Yo dije que las compactaciones a veces podían ser tan duras como una misma piedra. ¿Tú crees que mojándola se va a deshacer la compactación, Jairo? A veces pueden ser tan duras como una piedra. Cuando yo llevo 12 años trabajando trigo sobre trigo sobre trigo, la compactación está ahí y aunque yo intente con mojarla, la compactación no se rompe. Con máquinas especiales, profe, puede ser. Sí, por ahí va la cosa. Efectivamente se ocupa una máquina especial. Efectivamente se ocupa una máquina especial. Se ocupa, lo voy a mostrar aquí para que lo vean. Hay un arado especial, ¿sí? No es un arado normal, si se encuentra. Lo voy a mostrar acá. Se lo comparto inmediatamente para que lo vean. Hay un arado especial, una máquina especial. Si se dan cuenta, fíjense cómo es, ¿sí? Es un arado que por lo menos tiene un metro de profundidad, si es que no más. El grosor por lo menos debe ser unos 5 a 8 centímetros. Se dan cuenta, es bastante ancho, muy profundo. Y atrás tiene este como balín, ¿sí? Este arado que se ve ahí, esta maquinaria, que es una maquinaria especial, se llama un arado subsolador. Subsolador, como bajo suelo, ¿sí? Subsolador, que es el que está ahí. Y básicamente lo que hace este arado, se dan cuenta, es grande, es como a veces, es bastante profundo y bastante grueso, ¿sí? Se pasa el tractor con este arado atrás, y lo que hace esto, ¿sí? Rompe, ¿sí? Es como si fuera como una picota gigante que entra al suelo y rompe la compactación, rompe el famoso pie de arado que hablábamos la semana pasada, ¿sí? Entra y lo rompe. Entonces, generalmente se ocupa mucho, especialmente en suelos que están o que empiezan a tener cierto grado de compactación, se ocupa el arado subsolador, ¿sí? Que rompe esto. Lo que hay que tener claro es que el arado subsolador hay que ocuparlo, no se puede, hay gente que lo ocupa todos los años, eso está muy mal, ¿sí? El arado subsolador, si yo lo ocupo todos los años, lo que estoy haciendo básicamente es romper el suelo, ¿sí? Para eso sirve, para romper el suelo, pero si no tengo tanta compactación, estoy afectando completamente lo que ocurre debajo del suelo y estoy afectando en el fondo es como si, no sé, pues yo dijera, ya chiquillo, para sacarse una carie vamos a ocupar el taladro, ¿sí? Ese taladrito con que a uno le meten en el diente, ¿sí? Y entonces le pulen a uno y le sacan. Ya, es para sacar la carie, pero si el dentista siguiera ocupando ese taladro en el diente, le rompe el diente. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es una herramienta que se ocupa constantemente, sino que se debe ocupar solamente cuando tengo el problema. Si no, lo empiezo a afectar de más el suelo. Entonces, generalmente estas tres cosas se ocupan, ¿sí? Si tengo esas capas de arena que veíamos, esas generalmente se ocupan también se ocupan camellones, pero muchas veces es difícil trabajar. ¿Alguna duda hasta el momento, chiquillos, chiquillas? ¿No? ¿Se me escucharon? Sí, sí, Bastián, se te escucha. Profe, ¿cómo se llamaría la herramienta manual de eso? ¿De esto? No hay herramienta manual. ¿No? No, no, porque esto, como te digo, esto tiene por lo menos 1 metro de profundidad y la fuerza que necesito para romper. Estamos diciendo que la capa compactada, mira, te la voy a mostrar. ¿Sí? La capa compactada, voy a ponerla aquí para que la vean un poco. La capa compactada puede ser tan dura como una piedra. ¿Sí? El pie de arado, que es esta capa compactada que puede haber bajo suelo, ¿sí? Para que la vean un poco. Miren, la voy a mostrar aquí de nuevo para que la vean bien, para que vean lo dura que puede ser esta cuestión. Miren. Me crean que esto efectivamente puede ser tan duro como una piedra. Voy a poner aquí una imagen, ¿sí?
Fíjense, acá la imagen, eso que está ahí, que parece un ladrillo, es un piedrado. Profe, Es creo que así. está ¿Ah? Profe, yo no veo nada. ¿No se verá? Ahora sí, ahora Ahí sí. sí. No sé si ahí se ve. Es casi como un ladrillo. ¿Sí? Está muy compactado. Para tratar de romperlo manualmente, eh, eh, no creo que se pueda manualmente. ¿Sí? Es muy, muy compactado. Entonces, lo único que te sirve es pasar con un tractor y el tractor básicamente se le enchufa este arado atrás, ¿sí? Este arado subsolador, se le enchufa este atrás y se pasa, ¿sí? Se rompe. ¿Sí? Es la única manera de trabajar. Profesor, consulta. Dime. Esa compactación que se produce a través de cuánto tiempo. Puede ser mucho tiempo, puede ser menos tiempo. Como toda la agricultura, depende. Depende de tu tipo de suelo y la intensidad del trabajo. Por ejemplo, si tú tienes trigo y pones trigo sobre trigo sobre trigo en un suelo que tiene a lo mejor que hay suelos que se compactan relativamente fácil. Es parte de lo que vamos a hablar entre esta unidad y la próxima. Sí, porque Eh, ahí se nota como un terreno más arcilloso, libre de piedritas, Exactamente. que Mira, logren hacer la compactación. voy a poner la foto aquí al lado para que lo hagan una idea así. Fíjense que ese terreno de ahí se ve mucho, es muy distinto a lo mejor, por ejemplo, que un suelo que tiene mucha arena. Un suelo que tiene mucha arena en general no va a compactarse mucho. Un suelo a lo mejor que sea como más arcilloso, como más barro, todo eso, probablemente se compacte enseguida. Pero todo depende de cómo yo lo trate. Si yo pongo siempre el mismo cultivo, todos los años el mismo cultivo, y uso maquinaria como loco, porque hay cultivos donde se ocupa maquinaria, básicamente paso con el tractor tres veces, o sea, ocupo el paso con el tractor por encima de la hilera, a veces hasta dos, tres veces diarias, y con mucho peso, eh, mientras más tractor ocupe, más maquinaria ocupe, yo ocupe siempre el mismo cultivo, siempre a la misma profundidad, la probabilidad de que eso se te forme en unos 4 o 5 años es muy probable. ¿Qué se hace también para evitar, por ejemplo, y ahí uno trabaja ya desde otro punto de vista, no tanto en la solución del problema, sino en la prevención del problema cuando uno tiene estas compactaciones? Generalmente se trabaja con las famosas rotaciones de cultivo, o sea, yo no debería poner nunca trigo sobre trigo sobre trigo, debería poner un cultivo de una profundidad distinta, o cultivos que yo no necesite tanta maquinaria, o a lo mejor, o a lo mejor estar constantemente agregar materia orgánica, etcétera, etcétera. ¿Sí? Como digo, todo depende del tipo de suelo. A veces esto se te puede formar en 4 o 5 años, pero si tú cuidas tu suelo, nunca se te va a formar. Entonces, todo depende. ¿Sí? La agricultura, la respuesta que van a encontrar de casi de tanto mía como de mis colegas, del profe Enrique, la profe Macarena, la profe Jenny, no sé con quién tendrán clase, van a decir que cuando usted le haga una pregunta, casi siempre les va a decir depende. ¿Sí? Van a ver eso. Así que ahí está. Profe, son Dime. super tela ustedes, super tela. Todos los profes ¿Alguno? de... Es que yo siempre digo, yo estoy súper simpático y buena onda hasta que hago la primera prueba. A todo esto, después de vuelta del break, les voy a decir las fechas de las evaluaciones, que ya las tengo. ¿Sí? Para que vean, después se viene la... Y ahí después de la primera prueba yo vuelvo a recuperar una vez vuelve el temor en la cara del estudiante. Ya. Otra propiedad que vamos a ver, hasta el momento hemos visto, ¿sí? Propiedades, hemos visto la profundidad efectiva, que es la profundidad hasta donde llega las raíces, la presencia de estratas, si es que hay, como son los horizontes de suelo, estas capas del suelo. Pero una vez que yo ya empiezo a hacer el análisis de mi suelo, ¿sí? El análisis de mi suelo, cuando yo ya empiezo a mirar el horizonte, ¿sí? Cuando empiezo a mirar estos horizontes, estas capas del suelo, yo ya empiezo a hacer el análisis literal de lo que está pasando abajo en el suelo. Y la primera cosa que a uno le llama la atención cuando uno hace un hoyo, ¿sí? Cuando uno hace esta calicata, cuando uno empieza a mirar el perfil de suelo, esta capa de aquí, es el color. Fíjense lo vimos un poquito, ¿sí? Fíjense que el color, ¿sí? El color que yo tengo, voy a agrandar esto un poquito para que lo vean mejor, en cada una de las capas y en cada uno de los suelos donde yo me encuentre, el color va a ser completamente distinto, ¿sí? Miremos acá, por ejemplo, yo decía, acá a la izquierda, por ejemplo, esta primera capa, estos primeros 20 centímetros, 20, 40 centímetros de suelo, es muy oscura. Esta aquí, que está aquí al medio, estoy viendo solamente de la izquierda. Esta es más gris, y acá abajo es más café, un café claro. En este otro suelo, todo en general el color del suelo tiende a ser más amarillento, ¿sí? Más amarillento.
Esta parte de acá arriba es como un amarillo más oscuro, este es un amarillo más amarillento, y esto de acá arriba es un amarillo más grisáceo. Y aquí literalmente, en esta capa de acá de la derecha, estos primeros 30 centímetros de suelo, a lo mejor tengo un color gris, ¿sí? Gris incluso yo diría tendiendo, y eso no se preocupen porque uno de repente aquí tiene un poco de imaginación, incluso puede ser un gris medio azulado, ¿sí? Este de aquí, fíjense que es un gris medio rojizo, y este de acá abajo un gris medio amarillento. Todo eso, esos colores que uno ve, son por algo, ¿sí? Generalmente esto va a depender el origen del suelo. Si a lo mejor yo veo que las rocas que hay alrededor, o la roca, o el material parental, o la roca que está bajo este suelo, tiende a tener ciertos minerales, y esos minerales, por lo general, eh, cuando se degradan y empiezan a incorporarse dentro del suelo, obviamente que le van un color característico al suelo, pero también estos colores van a depender de la cantidad de materia orgánica, ¿sí? Del contenido de humedad que tenga ese suelo, y de, a lo mejor, si el suelo presenta algunos óxidos, algunos metales oxidados. Por ejemplo, hierro, manganeso, cuando se oxidan estos metales, cambia el color del suelo. Lo interesante del color, que es que aunque uno lo ve, ¿sí? Uno podría pensar que ya, pero el color del suelo, profe, no tiene mucha importancia, no me dice muchas cosas. En verdad, el color dice miles de cosas. Miren acá, voy a agrandar esta imagen para que la vean bien. Miren todos los colores de suelo que hay acá, arriba. Tengo hasta unos medio blancos, no sé si aquí se ve. Uy, nada que ver eso. Tengo un color medio blanco de suelo ahí. Fíjense que este es como más como rojo arcilloso. Este de acá a la derecha es como un gris azulado que yo les decía. Este literalmente oscuro, casi negro, ¿sí? Casi negro. Tengo acá un amarillo, anaranjado, café claro, café más oscuro, ¿sí? Y todo eso uno lo puede encontrar. Todos esos distintos colores los voy a encontrar en distintos suelos. En términos generales, obviamente que hay cosas específicas, pero en términos generales uno debería pensar que mientras más oscuro es el suelo, más materia orgánica tiene. O sea, de estos suelos que se ven acá arriba, probablemente este suelo que está aquí, el primero, que es el más oscuro de todos, probablemente su contenido de materia orgánica sea mayor. Eso en términos generales, ¿sí? Obviamente que a veces no es así, pero en términos generales, si yo veo dos suelos que están en una zona similar y uno es más oscuro que el otro, yo sé inmediatamente que ese suelo que es más oscuro tiene la probabilidad de que tenga más materia orgánica sea mayor, ¿sí? Generalmente eso sucede. Entonces ahí tenemos una cosa que me sirve. Yo digo, miro un suelo. Por otro lado, si yo veo un suelo así como café pálido, ¿sí? Como que no quiere la cosa, ¿sí? Probablemente ese suelo, o este suelo así medio amarillento, o este suelo de acá, medio aquí como también medio amarillento, probablemente esos suelos tienen muy poca materia orgánica. Si son de un café claro, casi beige, o incluso más claro. No sé, yo desactivé, a ver, desactivar. Estoy al lado del router. Bueno, si uno tiene colores o sea, si el suelo es oscuro, ¿sí? Alto contenido de materia orgánica, pero por otro lado, si se ve, yo tengo unos cafés claros, así como, más como del lavado, ¿sí? Como un café así como que no quiere la cosa, cercano al beige, o medio amarillento, unos cafés medio amarillentos, todo lo contrario. Son suelos donde el nivel de materia orgánica es muy bajo. Son suelos que son muy gastados. Generalmente, por ejemplo, acá en la zona central, si yo pregunto si uno va a ver un suelo y le preguntas casi cuánto lo cultivan y te dice yo cultivo maíz o trigo año tras año, probablemente se vean así como este suelo que está apuntando, ¿sí? Si uno hiciera la calicata, uno vería los suelos de ese color. Si uno va al sur de Chile y hace un hoyo en un bosque, eh, ya esperamos un segundo, ¿sí? Si uno va a un bosque probablemente y hace un hoyo en un bosque, probablemente vería suelos súper, súper oscuros. Súper, súper oscuros. Estos colores más rojos, ¿sí? Más rojos que se ven acá, más rojizos, ¿sí? Estos como aquí, estos tres que están acá, generalmente van a decir que mi suelo tiene un buen drenaje, o sea, que no se acumula agua, que el suelo, yo riego y el agua se me va a ir inmediatamente, y o, puede ser lo uno o lo otro, o los dos,
que sí presenta óxidos de hierro y manganeso. ¿Sí? Como estos rojizos, cuando tengo estos colores rojizos, que es los que se ven acá, estos tres que están aquí al lado de la flecha, 1, 2, 3, esos colores rojizos, generalmente son suelos con muy alto drenaje, ¿sí? Probablemente en el norte de Chile uno encuentre suelos así, ¿sí? O con mucho óxido de hierro y manganeso, que generalmente también se dan en el norte, donde hay cerca de las minas, por ejemplo, uno ve suelos así, ¿sí? Cerca de las zonas mineras, uno generalmente encuentra suelos así, por la presencia de ciertos minerales. Si uno ve suelos así, más grises, y yo digo, esto hay que tener imaginación, pero esto es, voy a agrandar para que lo vean, porque crean que el profe no está chamullo, ¿sí? Este suelo de acá, si se dan cuenta, es un gris, incluso casi azulado, ¿sí? Casi azulado. Gris, gris, azulado. Yo sé que al lado es difícil de entender a veces uno, pero créanme que es medio azulado, un gris azulado. Ese tipo de suelo, al contrario de los suelos rojizos, dice lo opuesto. Dice que ese suelo, que están así medio grises, medio azulados, son suelos que están completamente inundados, por ejemplo, en los pantanos o en zonas que están completamente anegadas, a veces en los bordes de los ríos uno encuentra estos colores, ¿sí? Porque son suelos que generalmente están muy inundados, ¿sí? Porque aquí, en vez de que los minerales se oxiden, los minerales hacen otro tipo de reacciones, ¿sí? Hacen otro tipo de reacciones y se forman, por ejemplo, hidróxidos de manganeso o hidróxidos de hierro, que son otro tipo de componentes. Y esos componentes, cuando, en vez de oxidarse, cuando se hidroxidan, que es otro tipo de reacción química, se tornan de ese color más azul, azul grisáceo. Entonces, cuando yo veo estos suelos así medio grises, azulados, y por ejemplo estoy viendo en verano, arranco de ahí. Porque sé que son suelos que el resto del año probablemente pasen inundados, ¿sí? Entonces eso inmediatamente me va a dar una alerta, ¿sí? O bien son suelos que van a estar muy cerca de un río, a lo mejor son suelos donde siempre todos los años el río crece y pasa 6, 7 meses bajo el agua ese suelo y después el agua se retira, ¿sí? Esto se ve mucho en zonas donde están completamente inundadas. Probablemente, por ejemplo, en pantanos se ve esto, ¿sí? En zonas pantanosas, en los humedales, muchas veces también se ven suelos así. Generalmente en zonas agrícolas es muy difícil encontrar suelos así, la gente ya lo identifica, son suelos que están completamente inundados, que van a estar muy mojados, entonces uno sabe que ahí no hay mucho lo que se pueda cultivar. Y lo otro que uno puede ver, ¿sí? Lo otro que uno puede ver, ya les muestro lo otro que uno puede ver, es una cosa muy loca que es esto que se ve aquí en la imagen. No sé si se ve bien, voy a agrandarle a la imagen, pero a la mano derecha, ¿sí? A la mano derecha, no sé si se alcanza a ver, pero se ven puntitos de color, puntitos de color naranjo. No es problema la pantalla, el suelo tiene puntitos de color naranjo. ¿Se ven? Sí, profe. ¿Sí? Ya. ¿Se ven? ¿Se ven? Ya, Sí, se ven, profesor. ya. Esos puntitos de color naranjo, ¿sí? Esos puntitos de color naranjo. Fíjense acá está un suelo normal, sin puntitos. Acá a la izquierda suelo normal. Acá aparecen uno que otro en el del medio. Apenas se ven, pero confíen en que hay. ¿Sí? Hay algunos puntitos. Y cuando tengo muchos puntitos de color naranjo, ¿qué está avisando el suelo cuando tiene esos puntitos? Porque son puntitos, no es como si el suelo tuviera peste. Si yo tengo esa situación, ojo, porque quiere decir que ese suelo pasa la mitad del año inundado y la otra mitad seco. La mitad del año inundado y la otra mitad seco, seco, seco. O sea, pasa inundado, seco. O muy seco o muy inundado. O sea, tiene una situación extrema, que a lo mejor pasa 3, 4, 5 meses, donde el agua con suerte llega, y los otros 3, 4, 5 meses, ese suelo a lo mejor se inunda. Como eso pasa, el suelo no agarra ningún color y aparecen estos que se llaman estos moteados, estos puntitos rojos, y se llaman moteados. Entonces, hay que tener ojo, porque yo sé que a lo mejor en ese suelo puedo cultivar, a lo mejor los meses en que pasa seco, pero tengo que tener claro que hay otros 6 meses del año donde ese suelo, u otros 3 o 4 meses del año donde ese suelo va a estar completamente inundado. Y a lo mejor esos 3, 4 meses del año, yo me olvido de ese suelo, me voy a otro lado, sí, no cultivo. Pero los otros meses, probablemente ese suelo lo puedo ocupar para la agricultura. Entonces, el color del suelo
¿sí? El color del suelo es muy importante, porque me está avisando cosas, y es una de las primeras cosas que yo veo. Entonces yo voy a ver el color del suelo, entonces yo digo, ya, mire, está un suelo bastante oscuro, miremos acá, por ejemplo, el suelo acá de la izquierda, a lo mejor este suelo es bastante oscuro, probablemente sus contenidos de materia orgánica estén bien, ¿sí? Generalmente no hay ningún color muy, muy terrible, probablemente este suelo, si yo quiero, es un suelo que recién lo inicié y probablemente no hay ningún otro cultivo agrícola antes, probablemente este suelo, si se dan cuenta, uno podría poner, sabe que no va a tener tanto problema. Por lo mejor un suelo aquí como el del medio, ¿sí? Que está medio amarillento, ya está más desgastado, probablemente en este suelo yo ya sé que si tengo un cultivo tengo que agregar materia orgánica, o que bien este suelo de aquí al medio tengo que trabajarlo de manera distinta, sé que los rendimientos en este suelo acá al medio no van a ser tan buenos, obviamente que eso es una propiedad, pero ya es un aviso. Y este suelo aquí más grisáceo, si se dan cuenta, ya incluso viéndolo se ve medio mojado, probablemente yo aquí en este suelo digo, este suelo está medio inundado. Y si se dan cuenta, se ven unas cosas medio rojizas en la superficie acá abajo, las raíces se ponen rojizas. Generalmente las raíces cuando se ponen de color rojo es porque están en zonas inundadas. Entonces también hay uno sabe que este suelo va a poner arroz con suerte, ¿sí? Y no se me ocurre para nada más, ¿sí? No hay mucho cultivo que aguante las inundaciones. ¿Se está cortando mucho? Pucha, no sé qué será. Chiquillo. Puede ser la conexión, a ver, voy a agregar. Y acerqué un poco más el computador. Sí, chiquillo, no sé qué será. No sé qué será. Hay días en que anda bien y hay días en que anda mal. Ya, no sé qué puede ser, chiquillo. Está todo cerrado ya. No sé qué puede ser. A ver. No. La verdad que no sé. Em, sí, puede que sea la conexión de ustedes, chicos. No sé. Bueno, sigamos. Disculpen. ¿Sí? Entonces, el color, chiquillos, ¿sí? El color es importante. ¿Dónde uno dice el color? ¿Dónde lo ve? De esta hay allá en la sede, sí, por si acaso, se llaman una cartilla, son de estas se llaman las cartillas Munsell, así se llaman, como lo que dice ahí arriba, Munsell. Y son unas cartillas que parecen catálogos de pintura, ¿sí? Parecen catálogos de pintura. Básicamente una cartilla que tiene unos nombres, a veces en inglés, a veces en español, y una serie de colores con un hoyito arriba, ¿sí? Y me dan el nombre del color del suelo. ¿Sí? Eso es lo que hace la cartilla Munsell, me indica el nombre del color del suelo. Por ejemplo, acá esto está en inglés, pero por ejemplo aquí sería gris, rosado, o este color sería rosado, hay suelos que son literalmente rosados, café, café fuerte, café oscuro, gris muy oscuro, negro, café muy oscuro, cosas así. Esos son los nombres de los suelos. Amarillo no sé qué, tienen nombre así. Y uno le pone el nombre al suelo. De estas hay, ¿sí? Hay dos o tres en el campus, cuestan, ¿cuánto cuesta una cartilla Munsell? Cuestan como 150 200 mil pesos. Es como un catálogo de colores, que tiene todos los colores de suelos posibles que existan. Y lo que se hace esto, obviamente, cuando uno se lleva esta cartilla a terreno, ¿sí? Y se ven así, ¿sí? Profe, se silenció, parece. Sí, se silenció. Ahí sí. Disculpen, no me di cuenta que me había silenciado. Ahora sí, que me había silenciado. ¿Sí? Ya, perdón. Esto de acá es lo que se llama la cartilla Munsell, ¿sí? La cartilla Munsell. De estas hay allá en la sede, hay como tres. Cada una cuesta más o menos como entre 150 y 300 mil pesos. Básicamente un catálogo de colores de suelo.
Y lo que uno hace, se dan cuenta, tiene unos agujeritos por detrás, uno toma un poquito de suelo, ¿sí? Y lo pone aquí detrás e identifica el color. Y anota cuál es el color del suelo, ¿sí? ¿Por qué se ocupa esto y por qué no se ocupa otra cosa? Porque esto es el estándar. Y cuando yo hago un estudio de suelo, yo tengo que trabajar en torno a los estándares, ¿sí? No puedo decir, por ejemplo, es como si yo dijera, chiquillos, ya vayan a medir algo. Yo les pido que lo midan en metros o en centímetros, no les voy a pedir que digan, ya, ¿cuántos dedos de distancia tiene? No, no. Con el color del suelo pasa lo mismo, no. No puedo decir, a mí me tinca que este color, no. Un color determinado. ¿Qué es importante cuando uno mide el color del suelo? Uno, que el color del suelo, cuando está seco versus cuando está mojado, cambia mucho. Entonces, generalmente uno toma el color en seco y en húmedo, pero no lo toma mojado. Este suelo acá a la derecha está mojado y se dan cuenta, brilla. Yo quiero un color, mido el color en seco y el color en húmedo, no en mojado. Siempre de día, nunca voy a tomar el suelo a las 7 de la tarde, sino que de día, ojalá que el sol me dé en la espalda, que yo vea bien el color del suelo, sin lentes de sol, porque el lente de sol me cambia el color del suelo, y además de eso, ojalá que siempre lo tome la misma persona, porque si no, ¿qué pasa si uno es medio daltónico? ¿Qué pasa si uno... Es como la cuestión del vestido, no sé si se acuerdan de hace unos años, es como el vestido blanco o el vestido azul, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa cuestión? Con el suelo pasa lo mismo. Entonces la idea es que siempre mida el color del suelo la misma persona. Entonces ahí está el color del suelo, una propiedad, ¿sí? Ahí están los nombres de ¿cómo se llama? De estas tablas. ¿Por qué no se ocupa el celular para medirlo? ¿Por qué no hay aplicaciones de celular? Porque también las pantallas de celulares dan los colores de manera distinta, ¿sí? Hay celulares que ustedes han visto que son súper brillantes los colores, hay otros que donde se ven los colores medio opacos, medio lavados, entonces no me sirve el celular para medirlo, no hay ninguna aplicación que me sirva para esto, ¿sí? Solamente la cartilla, porque la cartilla es un estándar, se mandan a hacer, se compran, ¿sí? Son caras, por eso generalmente no es que yo me voy a comprar una, yo, Gabriel Pinto, para hacer un análisis de suelo en mi casa, no. Los laboratorios que hacen los estudios de suelo las tendrán, ¿sí? O para fines académicos, como lo tenemos nosotros allá en la sede. Tiene Julio más escondidas que, no sé qué, esconde más, las tiene súper escondidas, fondeadas, y me las mostró el día que me ofreció el curso nomás, y de ahí nunca más las vi. Entonces ahí tenemos otra propiedad, color. ¿Sí? Entonces ya dijimos, color, que me permite el color, me permite mirar los colores que ocurren y me permite entender a lo mejor a grandes rasgos si ese suelo tiene alto o bajo contenido de materia orgánica, si es un suelo que está inundado o no, si es un suelo que tiene buen drenaje o no, ¿sí? Y eso me permite el color del suelo. Otra propiedad del suelo, otra, completamente distinta, es la estructura. La estructura. ¿Sí? Que resulta que el suelo, cuando se hace la calicata, ¿sí? Cuando yo hago un hoyo en el suelo, yo voy a ver que mi suelo, al mirar el perfil de suelo, al mirar la calicata, y de hecho lo podemos ver acá, fíjense que en algún momento alguien lo dijo, ¿sí? Yo veo que acá en la capa de arriba se ve como todo más separado, alguien creo que lo dijo, fíjense que acá abajo se ve todo como más pegado, acá abajo no sé qué. Esa manera en que se organiza, ¿sí? Esa manera en que yo veo cómo está organizado mi perfil de suelo, ¿sí? Cómo está organizado, que lo veo, es la estructura, ¿sí? La estructura. Para entender esto de la estructura, piensen que el suelo, las partículas de suelo, cada partícula de suelo es una pieza de Lego, ¿sí? Cada partícula de suelo es una pieza de Lego. Y esos Legos yo se pueden juntar y darles distintas formas, ¿sí? Esa forma en que yo junto estas piezas de Lego van a ser mi estructura. A veces, estas piezas de Lego están separadas entre sí. Esa sería una estructura granular. A veces, estas piezas de Lego quedan como de forma más cuadrada cuando yo las junto. A veces quedan con formas más redondas. A veces yo las puedo pegar las piezas de Lego y ponerlas una sobre la otra.
etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo a cómo yo junte cada una de estas piezas del Lego o cómo se juntan las partículas del suelo, ¿sí? Se va a formar una estructura en el suelo. Y eso es una propiedad que se ve. La estructura más, comillas, o una de las más básicas es la estructura granular, donde yo miro el suelo y el suelo, como dice acá, parecieran puras migas de pan. Esto literalmente es como que yo juntara esas piezas de Lego que son cuadradas, no las que son rectangulares, sino las que son cuadradas, y juntara 2 o 3 de esas piezas juntas, ¿sí? Y formar un pequeño cubo con esas piezas chiquititas. Eso sería una estructura granular, con las piezas chiquititas de Lego, esas que son cuadradas, no las rectangulares, las cuadradas, juntara y tuviera como puras miguitas de pan, puras piezas chiquititas del Lego, cuadradas, pegadas entre sí. Generalmente, como dice ahí, no se encuentran mucho hacia abajo, se va a encontrar probablemente en los primeros horizontes superficiales porque es por donde pasa las raíces más fácilmente, ¿sí? Generalmente cuando yo veo las raíces del suelo veo esto, veo estas cosas así que son como migas de pan, ¿sí? Eso es lo que uno dice que es la estructura granular. Son como pequeños granitos, ¿sí? Igual que migas de pan, como lo que se ve en la imagen, y quizás del mismo tamaño que se ve en la imagen. Principalmente se ve en suelos donde el contenido de materia orgánica es alto, donde tengo muchas raíces, ¿sí? Muchas raíces en la superficie. Es muy frecuente que se encuentren, por ejemplo, los jardines de las casas, ¿sí? O los jardines de las plazas generalmente tienen este tipo de estructura en la superficie, ¿sí? Luego uno tiene el bloque, que básicamente son, si se dan cuenta, hay dos tipos, un bloque que es del lado liso y un bloque que es del lado como disparejo, ¿sí? Unos con caras planas y otros que no tienen caras planas. Esto es como el bloque que está a la izquierda, que es con caras planas, se llama angular, porque tiene ángulos. Es como si yo junto las piezas de Lego, las que son rectangulares, y junto 4 o 5 de esas, ¿sí? Y las juntara entre sí. O sea, cada una de esas partículas se juntan entre sí y pongo 4 o 5 de esas juntas, formando algo así. Se encuentra un bloque angular, lleno de ángulos. Y las subangulares, que básicamente son la hermana de la otra, sí son hermanas, es como si yo juntara una de las rectangulares con una de las cuadradas y las juntara nomás, las pegara y quedaran con cualquier forma, ¿sí? O sea, van a ser más grandecitas, tienen más o menos entre 1,5 y 5 centímetros de diámetro, son bastante grandes, pero estas tienen, las caras del bloque angular son bastante definidas y las caras de los bloques subangulares no son muy definidas. Generalmente en los terrenos agrícolas se ve mucho esto, el bloque subangular, es lo que más se ve, ¿sí? Es lo que más se ve en los campos agrícolas. Es lo más típico, ¿sí? Lo digo por al menos los suelos que yo he visitado, esto es lo que casi siempre se ve. Y ya hay cosas raras después. El suelo a veces se forma así, como esto, como en columna. Literalmente, fíjense acá, el suelo, estos son suelos que se forman en columna. Bastante leseado porque básicamente una columna y las raíces crecen entre medio de las columnas. Son bastante difíciles de trabajar, ¿sí? Esto no es que el suelo esté compactado, esto del suelo naturalmente, de manera natural se formó así, ¿sí? De manera natural, eso es lo que les quede claro. Y estas son columnas, fíjense, una columna, o un prisma en este caso. Profe, ¿eso sería efecto de la erosión? Efecto de la erosión, efecto de los procesos de formación de suelo, efecto de a lo mejor de la lluvia, efecto a lo mejor de ciertos minerales que hay en el suelo, etcétera, etcétera. A veces puede ser erosión humana, a veces puede ser formada también por erosión de la propia naturaleza, ¿sí? A lo mejor aquí hubo algún derrumbe, alguna cosa así, se formó así. Súper raro, yo no lo he visto nunca, generalmente esto no se ve mucho en la zona agrícola. Existen, es importante que sepan que existen, si algún día lo ven, ustedes dicen, chuta, ¿qué es esta cuestión tan rara? No, el suelo se formó así, ¿sí? Yo no lo he visto nunca en la vida real, estos de hecho son fotos de archivo, pero existen, ¿sí? Yo no lo he visto. Como digo, lo que generalmente uno tiene que pensar que uno generalmente en los suelos agrícolas, por lo general, nunca encuentra nada muy raro, son suelos agrícolas por algo, ¿sí? O por algo están dedicados a la agricultura, porque no sé, porque son suelos que están dentro de los rangos promedio en todo, ¿sí? Entonces nunca voy a encontrar nada exageradamente raro, ¿sí? Nada exageradamente raro. Eso sería la prismático, ¿sí? Que son así, como unas columnas.
Pero luego hay cosas más raras todavía. Por ejemplo, esto que está acá, que es la estructura columnar, son iguales que unas columnas, pero arriba, si se dan cuenta, tienen una cuestión blanca. Voy a agrandar esta foto de acá abajo para que la vean mejor. Fíjense que la diferencia con la otra es que tienen como esta capa blanca arriba. Una capa blanca arriba. Es súper raro esto, y estos sean suelos más o menos desérticos, ¿sí? Se ve bastante en el desierto, y que son suelos que estas capas son sales, ¿sí? Entonces es como el anterior, pero la diferencia es que tiene una capa de sales arriba, ¿sí? Literalmente son sales, una capa de sales. Aquí en Chile, como digo, se ven principalmente en las zonas desérticas, no son suelos agrícolas, por lo general uno no los va a ir a ver los suelos de las zonas desérticas, no hay agricultura ahí, ¿sí? Estamos hablando de pleno desierto, no en las zonas intermedias, pleno desierto. Y como digo, es principalmente esta capa blanca, son sales, ¿sí? En el norte de Chile, segunda región, una cantidad inmensa de sales y probablemente uno encuentre este tipo de suelo, ¿sí? Nunca va a encontrar mucha agricultura ahí por razones obvias. Y luego ya lo que uno no quiere ver es esto. ¿Se dan cuenta? Aquí quizás a la izquierda se ve mejor. ¿Sí? Acá a la izquierda se ve mejor. Fíjense que ahí está mi calicata, mi perfil de suelo. Tengo una capa, otra aquí, y aquí abajo empiezan a aparecer unas líneas así horizontales. Aquí a la izquierda se ve en la foto de la izquierda aquí, donde está apuntada esa flecha roja, se ven unas líneas horizontales. Me urjo si veo eso en mi suelo.